Ok, entonces vamos a continuar con el tema que teníamos ayer. Ya habíamos visto análisis de sensibilidad, la valoración por múltiplos, y vamos a mirar estos conceptos que se refieren a tesis de inversión, informe de valoración y análisis de riesgo. Y por último, vamos a dar una estructura del trabajo de grado, donde ya podemos casi que entender lo que estamos haciendo, cómo se va a concatenar allí. Es una guía. Primero veamos estos que son elementos muy sencillos, como que les decía ayer, son elementos que aparecen justamente en los reportes Borken Road, y entonces los tenemos que hacer de esa manera. Dice que en la etapa de tesis de inversión se consigna el precio por acción o valor de la empresa. Normalmente nosotros, como no estamos trabajando con acciones que coticen en bolsa, pues nos vamos con el valor de la empresa. En ese título dice tesis de inversión y los elementos destacados que soportan dicha valoración. En el informe se enuncia el precio establecido en el ejercicio de valoración ajustada para la empresa, así como los métodos de evaluación utilizados para llegar a esta cifra. Y bueno, es bueno en tener, por ejemplo, una gráfica que le diga valoración por múltiplos. Yo me dio este valor a hoy. Valoración o valoración por el múltiplo 1, por el 2, por el 3 y valoración por flujo de caja. Entonces, que se pueda comparar ahí sería bueno. Pero digamos que fuera de eso, hay que establecer los hechos o supuestos destacados que sustentan el ejercicio de valoración. Por ejemplo, la expectativa de crecimiento del mercado, pues es que nosotros creemos que el mercado sí va a crecer. Por ejemplo, los que están ampliando los puntos de oferta, localización, por medio de localización de puntos vamos a aumentar y entonces lo sustentan. Ese es uno de los elementos que lo ponen ahí. Dicen, por eso nosotros tenemos esto. Estrategia de crecimiento. Justamente, estrategia de crecimiento es aumentar ventas porque aumentamos la oferta y aumentamos la oferta no tanto el producto porque el producto lleva un servicio, entonces hay que ir a los lugares de servicio, entonces vamos a aumentarse con esto. Cosas, programas de mejoramiento continuo, automatizaciones, o sea, cosas que salieron prácticamente en el análisis DOFA. Cuando dijeron ustedes las estrategias van a ser estas, aquí prácticamente se establecen los highlights, los principales elementos de esa estrategia. ¿Ok? Y normalmente se hace así, cada elemento se coloca aquí, elemento significativo número 1, según la estrategia de OFA para explotar nuestras ventajas en contra de, digamos, nuestras ventajas, de nuestra fortaleza y atacar una debilidad digamos, una amenaza del mercado que es la competencia en tal cosa, ahí se propuso esto y eso se puede hacer por esto y esto y punto. 2, 3, un parrafito de 2, 3, 4, 5 renglones. Elemento de significativo 2, 3, todos allí. Entonces aquí les pongo un ejemplo. La tesis de inversión, y este es de una empresa que se llama Productos Marine. ¿Qué dice? Hay una serie de cosas que lo dice, y esto es extraído de ese Borken Road Report que está en las lecturas de este módulo. Al final está y solo está para que se puedan ver en los ejemplos que puse acá. Entonces aquí empieza a destacar las cosas. Dice que hay una estructura que no, de no deuda, sí, que sigue la estructura que no tiene deuda, sigue creciendo levemente. Eh, navegando, como esto es un productos de embarcaciones pequeñas pues, para el océano, para el mar. Entonces dice, sigue navegando la estructura de endeudamiento suave. Le ponen este es un reporte pues, hecho por estudiantes allá en Estados Unidos y entonces le ponen estas cositas poéticas. Y entonces, y explican por qué. ¿Ve? Aquí hay otro. Los modelos que diseñan en sus productos para, digamos, satisfacer las preferencias nuevas de los consumidores. Entonces ellos están atentos. Entonces es otra cosa. Entonces le explican. Y fíjense que ahí
no hay cifras, solamente es una cuestión, una aproximación un poco prosaica, como decía yo ayer. El cambio positivo en la confianza pues, del consumidor, entonces propone unos pronósticos buenos, unos presupuestos buenos de ventas. Y así, eh, el bajo nivel de comercialización de volumen le da una liquidez importante. Aquí habla, por ejemplo, de cómo la acción ha variado el precio a lo largo de los últimos años, por ejemplo, ponen allí. Y una cosa importante es que ellos tienen una gran control por parte de una familia, la familia Rollins, en esto. Entonces ellos ahí desarrollan esa parte como uno de los elementos de confiabilidad. Entonces ahí explican un poquito por qué. Entonces esa es la famosísima tesis de inversión. O sea, al inversionista le encantaría tener un elemento de estos donde usted tiene los highlights que promueven esa valoración que se hizo. Y entonces, además de destacarlo, quizás ponerlo en positivo o en negativo también. Aquí no hay negativos, pero podría uno tener casos negativos. La absoluta, digamos, la amenaza que hay con no poder controlar la inflación en Colombia. Eso, pues, tendría un elemento no, nefasto, pues, para la presupuestación y posiblemente una debacle en la economía, posiblemente. Yo no, podría que no fuera así, pero bueno. Entonces, cosas de ese estilo habría que ponerlas ahí también si fueran negativas, ¿ok? Ese es el primer punto que, digamos, de los puntos que son realmente sencillos que pide el Borken Road, además, pues, de ya los elementos de valoración. El informe de valoración como tal se presentan los métodos de valoración y cómo se llegó al precio por acción o valor de la compañía. Nosotros seguimos el precio de la compañía, no el precio de la acción. También se pueden destacar los métodos de valoración número 1, flujo de caja descontado. Entonces se habla un poquito de ese método que se hicieron y los supuestos que se hicieron ahí, porque aquí se está hablando de la valoración como tal. Supusimos que nosotros teníamos una inflación este primer año de como así como empezó, no sé qué, pero ese otro año va a hacer un puente, entonces va a disminuir y luego seguimos con, perdón, inflaciones normales, cosas de ese estilo. Como le decía, aquí tiene varias valoraciones que se pueden colocar aquí o allá. Yo las colocaría preferiblemente en la tesis de inversión, pero también puede venir acá. Aquí viene cuánto le dio el valor de la acción por el flujo de caja descontado, cuánto le dio por el price to earnings, o sea, es el RPG, cuánto le dio por EV sobre EBITDA. Y mire, aquí en un gráfico se pueden ver, mire que más o menos esto está como las variaciones de otro tema, incluso estos tienen más variaciones. Y sobre eso, pues se puede hacer algún comentario. Y luego, pues se habla ya de que la valoración cómo dio, si dio bien, si fue pesimista, cómo va aumentando o disminuyendo la valoración en el tiempo frente al pasado que lo tenemos frente al futuro. Y listo, y eso pues estaría básicamente redondeando el capítulo de valoración como tal. Claro, es más extenso que aquí porque pues ustedes ahí van a, posiblemente algunas tablas llegan ahí, las otras en los anexos, cómo se hicieron, digamos, el flujo de cada descontado para algunas cosas, esas tablas grandes, pues de pronto van en los anexos y aquí las tablas de resumen, como fue el caso del WAC, solamente resumen y ya las partes, digamos, modelares implicadas se pueden poner en anexo. Y esto es este punto y luego el análisis de riesgos que hoy deberíamos hacer ejercicio, pero no lo voy a hacer. Estaba planeado pues hacer un análisis de riesgos como para ver si tenían o tomar ese sabor. Y miren, por ejemplo, que normalmente uno tiene que tomar los riesgos operacionales o operativos, ¿cierto? Y ahora vemos ejemplos, pero son prosaicos, como decíamos ayer. Sí, Alejandro me preguntaba, pero pues aquí se piden prosaicos. Ahora, uno puede tener modelos muy sofisticados
conocimiento muy fuerte de la empresa y podría entrar a trabajar esa parte, ¿no? Pero para, digamos, digamos, lo que exige el Working Road, que es un documento público, realmente es así, es decir, cuáles son los riesgos. Mucho de eso lo da el análisis pestal, ¿no? Mucho de eso lo da, porque mire, operacionales, bueno, esos son ya propiamente internos, los regulatorios, que son los jurídicos, eso es, los financieros, y estos financieros, pues sí, salen del análisis financiero que ustedes hicieron. Entonces ahí hay que hablar de esos, ya habiendo hecho el análisis allá y habiendo hecho las conclusiones de ese análisis financiero completo, pues acá se establecen si hay riesgos financieros, por ejemplo, que frente a los competidores, pues tiene un ROE más bajito, que tiene una rotación de activos más alta o más bajita, en fin, todo eso lo puede poner como riesgo. En general, los riesgos son aquellas cosas que le pueden perjudicar, ¿no? Los riesgos de mercado, mire, aquí habla por ejemplo los precios nacionales e internacionales, eso puede ser, puede haber aumento de competencia, disminución de competencia, o sea, variación en eso. Entonces, pues también eso importa. Aquí habla, por ejemplo, del riesgo sindical, o sea, si hay un sindicato fuerte, si no hay, si puede hacerlo, si no, en fin, eso pues hacerle una mención. No es que sea absolutamente obligatorio tocar todos los riesgos, inclusive se pueden tocar más de los que hay ahí. Y aquí están un ejemplo del mismo informe, está los riesgos operacionales y entonces aquí dicen cuál es el sentimiento económico, sí que cae esto importante para nosotros y luego cuál es la estacionalidad que afecta y el clima afecta también las ventas de esta empresa. ¿Cómo es el mercado de real estate? Dime. Una pregunta, es que cuando usted habla ahorita del análisis pestal, ese yo he entendido que era opcional. Sí. Y aquí también no hay problema. Si no lo hace, lo que digo es que si lo hicieron o lo quieren hacer, pues habla de 5 elementos. Aquí habla de más elementos. Pueden ser más o pueden ser menos. Si ya Okay. lo pensaron, pues aprovechenlo. Y no es bueno poner el mismo, exactamente lo mismo. Habría que poner menos o más acá. Porque el pestal solamente habla, pero por ejemplo, el operativo es propio de esta parte. Ya uno, si está adentro, pues puede sacar cosas importantes. Ahora, poner el modelo matemático que han desarrollado algunos, pues si lo quieren poner, excelente, y se dan un banquete. Ahora, que se exija aquí no, ya es bastante elaborado eso, ¿no? Pero fíjense, lo hacen acá, no, es como hacer una conclusión de una mezcla de situaciones que ya se vieron allá, que ya se analizaron y que ponemos como remarcables aquí, como destacables, y de pronto algunas cosas que no se habían dicho, muy pocas, de dominio público. Si es de dominio específico, pues habría que poner la fuente y todo eso. La competencia, la mano de obra, la demanda, todo esto está. El riesgo regulatorio, o sea, vean, nosotros ahora que tenemos tantos leyes que no sabemos en qué van a parar, posiblemente en junio ya las sabemos, pero bueno, nosotros vamos con lo que vamos, eso es un desarrollo. Si hay que cambiarlo, pues nos darán un tiempo para cambiarlo, pero yo creo que no nos van a hacer cambiar, porque estamos hablando de hoy, donde tenemos apenas en firme la reforma tributaria y no más. Las otras están ahí, pues, muy volátiles. Los riesgos financieros, por ejemplo, mire, el riesgo de las tasas de interés. Nosotros ya no sabemos ni para dónde vamos porque todo el mundo creía que las tasas de interés iban a bajar y los bancos se adelantaron a bajar las tasas de las tarjetas de crédito. Y resulta que ahora Estados Unidos dice que vuelve a subir las tasas de interés en una mitad de semana como ayer. Pues impresionante, ¿no? Ya, ahí no hay nada que, y claro, y si uno se mete ahí, pues tendría que escarbar un poco en todas las noticias como las que dan en el salón bursátil, pero pues eso, no, lo más destacado que se puede poner ahí. El riesgo de los costos de manufactura, si uno tiene elementos importados, ahí puede con la devaluación importante, eso sí es importante. Si hay riesgo de inversiones, hay inversiones previstas, sí, para el año próximo, y como este año la sensación es que estamos parados, esa de pronto no se hace, bueno,
la tasa de cambio, o sea, la devaluación, todas esas cositas. Ahí es un ejemplo, pero pues hay que mencionar riesgos, así sean pocos o muchos, pero desde el punto de vista académico hay que hacerlo. Y son esos tres elementos que son como los distinguibles en términos de secciones que debe tener este informe, basados, como les digo, en lo que ya se ha visto, ya se ha hecho, sacar los puntos relevantes, ponerlos ahí, ampliarlos si se puede un poquito, y de pronto algunas cositas que no se hayan visto. Entonces, en el lado operativo, pues habrá cositas que uno puede colocar ahí. Al final de cuentas, como ustedes ven los informes también de informes de financieros de las empresas que vienen acompañados con una serie de elementos prosaicos, pues esos elementos prosaicos a veces son contundentes porque se basan sobre algo que ya está puesto ahí, y otras veces son esto podría pasar y esto también, lo dejan un poquito en el aire. Pero eso es bueno porque hace pensar primero estamos hablando de los informes financieros, pues a los socios, que es a los que va primariamente, que se están develando todas las posibilidades y no hay secretos ocultos, uno. Pero dos, que si no había pensado usted en eso, piénselo y si tiene buenas ideas, por favor, tráigalas y si no, pues mire cómo va su inversión, si vende o compra lo que sea. Eso es bueno. Y como esto va en esa línea, pues normalmente es por eso que el Borgen Roa lo tiene. Y lo último para hoy, pues para hoy no, de esta parte, de esta sección, para esta clase, es el esqueleto del trabajo de grado en la estructura. Aquí lo que hice fue tomar una estructura, pues digamos, la hemos desplayado bastante, puede que todo no sea una guía, y le hemos puesto los elementos del Borken Road. Entonces aquí ya vamos viendo y ya usted puede ir incorporando las cosas que hemos hecho, ya casi que están en la misma delimitación, la misma línea. Empecemos. Pues aquí tenemos que digamos, el contenido del informe básicamente tiene una presentación, un análisis estratégico de la compañía, un análisis financiero, un gobierno corporativo. El gobierno corporativo está puesto acá después de análisis estratégico, como que esto es más, digamos, lo de afuera. Luego viene una parte importante que es donde toman decisiones. Luego viene el análisis financiero. El gran problema, bueno, esto ya lo hicimos, análisis financiero, análisis estratégico, por lo menos teóricamente hay cinco informes que ya lo hicieron. Entonces, este gobierno corporativo, en los ejemplos lo veremos, que es sencillamente mencionar quiénes son los dueños, quién es la junta directiva, no mucho. Ahí lo pueden ver en el Working Road, que todavía no lo vamos a ver porque eso sí es tema de la última sesión, de la edición próxima, perdón, del próximo mes. Vamos a mirar un poquito y ahí no hay mucho porque nosotros no tenemos mucha información. Aquí somos muy sigilosos con esto, con esta información. De hecho, por ejemplo, en el sindicato antioqueño es muy difícil, aunque la información está pública, saber cómo son los dueños de una empresa. Eso fue, digamos, ese fue históricamente, digamos, la estrategia que el sindicato antioqueño desarrolló para defenderse, fundamentalmente, más que para, digamos, evadir impuestos, que no creo que lo pudieran hacer mucho, fue para evadir unas embistes que le hicieron por allá en los 80s y 90s unos grupos importantes. Había un grupo de Miquelsen Uribe, creo que era un grupo, y había otro grupo, no me acuerdo cuál, que intentó entrar a algunas empresas del sindicato antioqueño. Entonces ellos lo que hicieron fue hacer swaps con sus propios acciones. Entonces resulta que una empresa es dueña de parte de la otra y la otra también es dueña de esta. Y eso fue lo que en últimas, porque ese sí es como una estrategia parece que bien pensada, muy elaborada, que realizó el grupo Gilinski desde el año antepasado, desde finales del 2021, para tomar una gran cantidad. Creo que ellos querían era quedarse con el dominio de todo el sindicato antioqueño. Entonces ellos lo que hicieron fue estratégicamente empezar a mirar, hacer una OPA hasta cierto punto hostil por una empresa y luego cuando ya estaba como madurando y la gente mirando esa, y la hizo por la otra y luego por la otra. Y luego las OPAs fueron creciendo en oferta, ¿no? Eso es para estudiar cómo fue que ellos hicieron esa estrategia y al final
pues no se quedaron con el sindicato antioqueño, pero sí quedaron con una participación importante, por más o menos como entre un 25 y un 35% en todas las empresas, porque al ser, digamos, participantes del 30% de una empresa y tener 2 o 3, digamos, consejeros en la junta directiva de 7, pues ya tienen mucha injerencia. Pero además esa empresa también tiene injerencia en las otras y allá tienen otros 2 o 3 consejeros. Bueno, entonces siempre toman mucho poder. Para los hinchas del Deportivo Cali les anuncio pues que ese grupo Gilinski está interesado en ver cómo adquiere al Deportivo Cali. Esa es la última noticia que ha salido, para ver si, yo no creo que lo puedan salvar de que se vaya a la B, ya está prácticamente en la B, pero pues podrán sacarlo rápidamente y hacer lo que hacen los equipos a nivel mundial, los equipos de fútbol, que son los grandes grupos económicos los que los apoyan y entonces pueden sacarlos a flote. Pero bueno, luego viene la valoración de la compañía, es otro capítulo. Los resultados obtenidos de esa valoración, pues en la valoración se explica todo, se presentan los, pero ya en resultados son como lo que uno dice, los hechos estilizados. Lo que hay aquí en plata blanca es esto, que es básicamente tesis de, bueno, después hablamos de la tesis, pero los resultados obtenidos ahí como casa grande. Y luego las conclusiones. En las conclusiones normalmente se colocan cosas que no son los resultados como tales, sino hechos importantes que se suscitaron en la valoración. Por ejemplo, esta empresa no tiene contra qué compararse en Colombia en el mercado bursátil. Entonces tenemos que irnos a las primeras del mundo. Otra cosa, esta empresa es muy rara porque tiene una implicación tecnológica o trabaja en tecnología que no encontramos otra empresa que trabaje lo mismo, pero nos vamos a un sector tecnológico parecido, empresas de ese, que más o menos se parezcan y cosas de ese estilo. Cosas que tuvimos que hacer, fíjense que tuvimos que hacer una sensibilización, una ley de sensibilidad, por ejemplo, sobre el WAC, porque en este momento es incierto. De hecho, ya en el año pasado y me han enviado es prácticamente uno de los hombres más, de los profesores más reconocidos del mundo, en el mundo, que es amigo de un profesor de acá, el doctor Varela, que ya está jubilado, profesor emérito de la Universidad de ICESI. Y entonces el doctor Varela me dice, mira a ver si puede resolver esto. Y ustedes dicen, ¿usted cuál cree que es el riesgo de mercado, la prima de riesgo de mercado de este año para Colombia? Y luego le dice para Brasil y todo eso. Claro, yo digo, pues eso es muy fácil poner un valor ahí, pero no me gusta que de pronto quede como irresponsable. Llega hasta ese punto, uno de los gurúes europeos de esto de valoración, llega hasta ese punto de pedirle a sus amigos de otras latitudes que le den información de feeling, de sentimiento, para poder hacer seguramente algún indicador con esto, porque ya se le sale de las manos con tanta volatilidad poner modelitos que sean tan confiables como cuando no hay tanta volatilidad. Bueno, entonces eso se puede poner, ¿no? La volatilidad de las tasas, etcétera. Luego la bibliografía y los anexos, pues ya son conocidos. Entonces, digamos, en la presentación, los objetivos del trabajo y la descripción de la compañía. Es bueno presentar los objetivos del trabajo, tal vez eso no lo hicimos en la primera parte, pues eso es una media página, una página. Objetivo general, la valoración de tal empresa utilizando la metodología estándar y ajustándola a la metodología de Broken Roll, que al final no es una metodología, sino es como un adicional de algunos elementos sencillos. Y la decisión de la compañía, pues ya que la tienen, la mayoría de los que presentaron el primer trabajo, ahí estaban bien. Luego viene el análisis estratégico de la compañía, donde se hace pues el análisis. Aquí están los objetivos generales y objetivos específicos de la empresa. Estos eran los objetivos del trabajo. Algunos de esos objetivos los tienen acá, no hay problema, entonces los obviamos de aquí. Y empezamos con el entorno competitivo. El DOFA, que casi todos lo tienen, con la matriz DOFA. El DOFA es fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y luego el cruce, ¿no es cierto?, de los 2 y 2 para que nos den estrategias que casi todos la hicieron. Luego esto lo puse aquí, estos dos análisis de las fuerzas de deporte era opcional y análisis pestal también opcional, no tenía que estar, pueden ponerlo o no.
pero por lo menos la 2 así, o alguno de los tres también. Y una conclusión, ¿no? Un estratégico hay que poner siempre uno después de que hace un capítulo, pues uno saca porque el lector se puede perder y algunos, a veces uno, por ejemplo, uno mismo, cuando está mirando papers, uno trata de mirar el Astra, pero el Astra ya la gente sabe y no le dice todo. Entonces uno va a los hallazgos, entonces uno dice de los hallazgos importantes. Si no lo tiene, entonces toca ir a las conclusiones y ver sobre todo qué fue lo que ellos encontraron de raro, qué dificultades tuvieron y qué sigue para el futuro, qué no hicieron ellos. Entonces ya uno aprende dónde puede haber alguna cosa para seguir estudiando. Entonces, esos son, esa es siempre va a una conclusión. Entonces, en la conclusión de estratégico, pues es como aquí sí no es tanto la conclusión final, sino como decir, bueno, según este plan estratégico, la empresa realmente está bien, está en términos normales, tiene estos indicadores bajos y tiene estos indicadores altos, que son lo más importante, en fin, alguna cosita muy, digamos, de un párrafo, 2 párrafos, y eso es. Como para que el lector, si no quiere leerse todo, empiece ahí, ve, y es verdad, entonces empieza ya a mirar esto en específico. Gobierno corporativo, entonces, accionistas de la compañía, ¿cuál es la composición accionaria? Si se tiene, normalmente ustedes la van a tener, cuánto porcentaje tiene cada uno de los dueños y quién es el CEO, los vicepresidentes y la junta directiva hasta donde se pueda, esa descripción. Si pueden ver más y decir es que la formación de este es tal, este tiene esto de estudio, no sé qué, y este pertenece a tal otra cosa, magnífico. Pero si no, nos quedamos ahí, porque sabemos que en Colombia esto es bastante complicado, bastante difícil de obtener, pero bueno, hay que mencionarlo hasta donde se pueda. Luego viene análisis financiero, pues que ustedes sí en eso están muchos. Y entonces, importante aquí, pues todo lo que han hecho, perfecto. El benchmark con los líderes del sector es importante. Y ese benchmark después nos puede servir inclusive de base si los líderes del sector cotizan en bolsa para hacer la valoración por múltiplos a nivel de esos líderes del sector nacionales y o mundiales. Bueno, lo demás pues está. Acuérdense que estas rentabilidades y desempeños son tal vez más importantes para el inversionista que estas internas, aunque las internas también son importantes, pero lo primero que se ve es esto, ¿no? Cómo es la utilidad por acción, dividendo por acción, todas estas cosas. Y obviamente, si hay un benchmarking de eso con los líderes del sector, excelente. Recuerden que lo que uno compara normalmente son los ratios, las razones. Por eso todo está en razones. El valor económico agregado, pues ese no nos dice mucho porque usted puede tener una empresa pequeña y no la puede comparar si no lo escala, lo mete en una escala, o sea, lo divide entre algo como sobre activos o algo así, pues no lo podrá mirar. Eso es como para ver si da o no da líquido a la caja, pero lo pueden poner en margen EVA dividido entre los activos, por ejemplo, y lo comparan con los de ahí arriba. Pero esto está más o menos superado en términos generales por lo que han hecho hasta ahora. Luego viene la valoración, que ya si nosotros lo desglosamos, tenemos la metodología de valoración para el cálculo de WACC, la valoración por rubricados descontados, la valoración por múltiplos y aún la revisión de otros criterios que son otros modelitos muy sencillos, que son empíricos, que pues, digamos tienen alguna base, pero la robustez de ellos mismos pues no es universal porque algunos, por ejemplo, Peter Lynch y Ben, lo vamos a ver, son cosas que ellos imaginaron, tienen algunas razones muy particulares para aplicar los modelitos. Y el Z-Score de Altman, pues un modelo de predicción de quiebras. Entonces, pero es un modelo que no es universal, que normalmente la gente que va a otros, digamos, economías y aún en otras digamos, en otros tiempos, en otras épocas, puede cambiar levemente o grandemente los coeficientes que aparecen ahí. Lo retomamos porque lo tienen el Broken Road y es como una adicional que casi siempre está de acuerdo con los análisis previos, casi siempre. Entonces tampoco es que los modelitos estén tan anacrónicos o tan desenfocados sobre todo de Altman, ¿ok?
La tesis de inversión, que ya es como el resumen de esto, lo que hicimos fue con estas condiciones de mercado, estos fueron los supuestos, y con eso encontramos que la acción vale tanto o el valor de la empresa es este. Aquí le incluí una importante para el lector, resultados clave, porque el lector que pues ya esto es más académico, pues él quiere saber el WACC, pues cómo se calculó, ¿no? Entonces ahí se pone y se ponen los resultados y las tablas ya se ponen en anexos. El valor de la compañía, también cuál fue el valor de la compañía, ya está explicado antes. El análisis de sensibilidad, aquí se mete el análisis de sensibilidad, lo podemos poner también acá, aquí no lo pusimos, pero para no recargar, pero uno sí puede decir análisis de sensibilidad y mete en esta parte, decir, mire, frente a esto, lo que nosotros pusimos esto, hay que mirar, porque si análisis de sensibilidad cobra mucha importancia, pues habría que colocarlo aquí arriba, pero bueno, eso es un poco más sutiles, más al punto, digamos, que se tenga en cada caso. Y recomendaciones para el inversionista, invertir, no invertir, y por qué sí, por qué no, y de pronto de los riesgos, pues poner alguna cosa, o si son todas cosas buenas, pues poner ahí 2 o 3 cositas buenas. Fundamentalmente eso es. Y luego aquí tenemos conclusiones, bibliografía y anexos, y ya está. Eso es básicamente el esqueleto, es una guía, y con eso yo creo que salimos. Luego, si hay que hacer algo más, pues, o cambiar la estructura y ponerlo con los adornitos del work and write, eso el que quiera lo puede hacer, pero el que no, ya con esto estamos, digamos, incluyendo todo el work and write, pero además también con la, digamos, hasta cierto punto robustez académica que se podía pedir a un informe de valoración. Entonces, digamos que yo creo en esto considero que es suficiente para que se tenga una guía y se tenga una presentación bien, por lo menos en los contenidos, bien, ¿vale? Esta es la parte, digamos, de la parte que tenemos que ver en esta clase, que es la clase 3, la sesión 3 vimos ayer la identidad múltiple, y hoy vemos esta parte. Luego nos falta, y por eso decía que hoy de pronto es una sesión más corta, pero vamos a mirar lo determinante. Fíjense que cuando nosotros estamos aquí en la estructura del trabajo de grado, por aquí en la valoración vimos revisión de otros criterios de inversión. Entonces, como estos nos quedaron faltando verlos, pues vamos a trabajarlos, aunque los tengo en una sección aparte como para no confundirlos con la valoración, digamos, fuerte, robusta, que es hasta ahí. Pues vamos a mirar de qué se tratan estos elementos que uno cuando lo ve dice, uy, qué problema esta cosa, ¿no? No, son sencillos. Yo los invito a que lo veamos de la siguiente forma. Si nosotros vamos a nuestro INTO, entonces ya entramos a la unidad 5, criterios empíricos de valoración. Tenemos las lecturas, que es un poquito más extendido de lo que hacemos de presentación. Entonces está Benjamin Graham, Allman y Peter Lynch. Y aquí las presentaciones de la unidad que son las mismas y los ejercicios que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la presentación de estos, de qué se trata. Y eso es la introducción y veremos que luego cómo esto se va a aplicar de alguna manera. En el caso de usted, pues va a ser bastante simple, creo. Entonces, aquí creo que es este presentación de la unidad 5, sí, señor. ¿Será este o tenemos otro? Presentación unidad 5. Bueno, yo creo que este que es, a ver si sí o si no, sí, yo creo que este. Primero, los criterios de Benjamin Graham. Eso, aquí está. ¿Se está viendo o no? Porque a veces cuando uno cambia no se alcanza a ver. Sí, sí estamos viendo la presentación en Sí, PowerPoint. profe. Sí, Gracias. señor. Gracias. El primero es el criterio de inversión de Ben, pero se llama Benjamin Graham, que es este señor. ¿Qué cosa, mi cielo? No te muela un poquito. Bueno. Entonces, aquí este señor se llama Benjamin Graham. Yo no sé por qué no me salió aquí primero. Pero de color piel, piel.
Ese de color piel Así está bien, rosadito. bueno. Bueno, Lucy. Perdón. Entonces, este señor es Benjamin Graham, y obviamente es el señor murió hace rato. Él es autor de dos manuales o dos volúmenes de un manual de inversiones muy fuerte. Y la ventaja de él es que pues todos los que son traders normalmente, para ser buenos traders, deberían de leerse esos manuales, es lo que hay todavía, y son manuales antiquísimos. Y una de las muestras de él es que este señor que está allí se llama Warren Buffett, y Warren Buffett es el dueño de Berkshire Hathaway Industrias, y ese es una compañía que hoy tiene ya empresas que domina, pero tiene inversiones muy grandes, y este señor que hoy tiene como 93 años, el señor Warren Buffett, pues fue en algún tiempo de unos 5 años el hombre más rico del mundo invirtiendo solo en acciones. Él empezó así. Hoy lo último que vi, pues eso varía mucho, es que su fortuna es de 103.900 millones de dólares. Es como el hombre, cuarto o quinto hombre más rico del mundo hoy. Y obviamente este fue discípulo del señor Benjamin Graham. Entonces, claro, todo es un idilio y todo el mundo dice, pues sí, hay que, y si ustedes ven en YouTube, pues este señor tiene muchas entrevistas, muchas conferencias, el señor Warren Buffett, y pues es de los exitosos. Entonces esta gente pues dice, no, vamos a ir allá y vamos a hacernos ricos porque este señor nos dice cómo. Todo esto no deja de ser un azar, o sea, todo en la vida es un juego, pero cuando uno está trabajando en el sector real, donde produce bienes y servicios, pues realmente la volatilidad no es tan grande. Hay volatilidad, hay riesgos, pero no son tan grandes como cuando uno apuesta, y sigo diciendo apuesta, puede ser muy particular esa visión, en el mundo financiero. Las acciones son volátiles porque no solamente trabajan con la situación actual, que ya es volátil, sino con las expectativas, que ya son peores, porque resulta que entender lo que la humanidad quiere es muy complicado. Entender la racionalidad humana, yo les decía a ustedes que ya está muy cuestionada, o sea, las decisiones racionales, que es la base de la economía clásica y posterior, ya están, pues, digamos, no revaluadas, pero sí torpedeadas. Y entonces tienen que venir, ahí aprovechan los psicólogos y se meten acá a decir es que la mente humana opera así. Y hay cosas interesantes. Han puesto, por ejemplo, todo un arsenal de instrumentos de la psicología a que se trabajen en las organizaciones, y parece, pues yo he estado también en investigaciones, he hecho investigaciones allí, que son positivas, o sea, desarrollar ciertas habilidades como por ejemplo la resiliencia es fundamental en todos, fundamentalmente en los jefes, desarrollar la confianza en todos los sentidos, pero fundamentalmente de los subordinados al jefe y de las empresas proveedor, cliente es importantísimo, y hay formas como desarrollar eso. Entonces ya se está atendiendo mucho a la parte más cualitativa. Y hoy en las inversiones como tales está la teoría de incertidumbre, que no es tan nueva, pero que cobra importancia cuando uno se la aplica a diferentes casos. Entonces se encuentra que las decisiones no son tan racionales de las personas, porque, y todos los modelos clásicos, inclusive financieros, se desarrollaron sobre la medición de riesgo como volatilidad. Y ustedes saben que la volatilidad se mide con la desviación típica, y la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Y si ustedes examinan la fórmula de varianza, pues es una fórmula absolutamente simétrica, donde se puede ganar o perder y todo vale lo mismo, ¿sí? La varianza, pues entre más varianza hay es porque hay valores más alejados de los valores esperados, pero finalmente eso se rebate un poco con lo que llaman teoría de la incertidumbre, con perspectivas y otras cosas pues que ya son más allá de nuestro alcance, que están apenas pues pensándose, y que de todas maneras tampoco van a resultar como la definitiva solución a todas las incógnitas que hay, pero es lo que hay. Nosotros podemos tomar ventaja o por lo menos no quedar en desventaja conociendo ciertas cosas. Entonces, esta es como la historia de este par.
sobre todo de Benjamin Graham. Y entonces Benjamin Graham ha desarrollado no los criterios que dice acá, estos son los intérpretes de esos manuales gigantescos que hizo el señor Benjamin. Y ellos dicen, mire, usted tiene que cumplir, todo esto se va a resumir en 8 criterios. Entonces, una empresa es buena o la acción de una empresa es buena. ¿Sí que? Entonces, el primer criterio es la razón, utilidad por acción sobre precio de la acción es mayor a 2 veces el yield de un TES, título del Tesoro Público, a 10 años. En caso colombiano, TES, en caso americano, los Treasury Bonds a 10 años. ¿Cuáles? Los que se están venciendo en forma más cercana. Entonces, si eso lo cumple, ya tiene un criterio a favor. Si no lo cumple, pues es un criterio que no cumplió de los 8. Criterio 2, la razón de precio de la acción a utilidad por acción, fíjese que ya está al contrario, es menor a 1/2 de la razón más alta de los últimos 5 años. Entonces hay que tomar la historia de los últimos 5 años y mirar. Pero ustedes no se preocupen porque, acuérdense, utilidad por acción sobre precio de la acción o este mismo, ¿cómo se puede reemplazar? Recuerden, si yo multiplico la UPA por el número de acciones, ¿qué me da? Pues el patrimonio a precios de mercado, que le hemos llamado el equity. Y el precio de la acción por número de acciones, perdón, el precio de la acción por número de acciones me da el patrimonio a precios de mercado, que en un caso, si la empresa no cotiza en bolsa, pues será el patrimonio de libros, no tenemos más. Y la UPA es la utilidad por acción, pero la utilidad por acción por el número de acciones que me da la utilidad neta. Utilidad neta sobre el número de acciones me da la UPA. Entonces, si la empresa no cotiza en libros, en bolsa, pues me voy a libros y en libros puedo encontrar aquí la utilidad neta sobre el patrimonio. Punto. Y lo puedo trabajar así. Y entonces al contrario. El dividendo por acción sobre el precio por acción mayor a medio yield de los TES a 10 años. Entonces, esto pues tiene su relación en el sentido de que los TES a 10 años pues teóricamente son los títulos libres de riesgo y a 10 años porque son lo que más se parece a una empresa, una firma realmente pues va a largo plazo y uno podría decir, ¿por qué no tomamos los de 30 años que son a largo plazo? Porque es que esa rentabilidad ya no es tan certera como esta. Como les decía, normalmente el horizonte de inversiones y sobre todo inversiones financieras es a 10 años fundamentalmente. O sea, más de 10 años ya uno como que no, esperemos a ver. Entonces, hasta 10 años se puede mirar. Por eso es tan famoso esos 3 a 10 años, que sería la inversión libre de riesgo, que se compara con una inversión de largo plazo, que es la inversión en una empresa. Esto es para mirar la empresa y poder saber si compro o no compro las acciones. ¿Cumple o no cumple el criterio 2? Bueno, ahí lo vemos en los datos. Criterio 3, una razón, dividendo por acción sobre el precio mayor a medio yield, ya lo vimos. Y 4, un precio de la acción menor a 1.5 veces el valor en libros por acción. Entonces, resulta que nosotros tenemos, claro, tenemos el valor en libros, está en los estados financieros. Pero, ¿cómo tenemos el precio por acción? Pues no trabajamos la acción, trabajamos el patrimonio. Entonces, el patrimonio es el valor el valor presente del flujo de caja de los accionistas. Ese es el patrimonio a precios de mercado. Estamos simulando lo que el mercado haría con lo que estamos haciendo nosotros de evaluación. La evaluación es otra cosa que simular eso, cuánto vale la empresa, que es como el mercado diría, esta empresa vale tanto porque la acción vale tanto. Entonces, ese lo tenemos y el valor en libros, por supuesto que lo tenemos también. ¿Cumple o no cumple? Pues ya lo anotaremos. Criterio 5, la deuda menor que el valor en libros del patrimonio. Bueno, eso es muy sencillo, el estado financiero se tiene. Criterio 6, la razón corriente, que es activo corriente sobre pasivo corriente, es de 2 o más. Fíjense que aquí esto es una situación de riesgo. Este también. Lo que dice es que la deuda debe ser menor al valor del patrimonio. O sea que si la empresa quebrara, digamos así, tendría, o quebrara no, si fuera exigible la deuda en un momento dado, pues tendría patrimonio para pagarla y la empresa no desaparecería necesariamente. En este caso, la razón corriente es alta, quiere decir que aguanta, digamos, el riesgo de quedarse ilíquida en el corto plazo, porque
El activo corriente es 2 veces o más el pasivo corriente. Criterio 7, el crecimiento medio de las utilidades netas es del 7% anual o más en los últimos 5 años. Entonces hay que medir ese crecimiento y ver si supera el 7% o no, según este señor. Y en la estabilidad en el crecimiento de las utilidades que tenga no más de 2 años con menos del 5% de crecimiento entre un año y otro. Esos son los 8 criterios y entonces nosotros miramos cuáles son los que cumple y si cumple uno o ninguno, Benjamin Graham no invertiría. Si cumple 2 tampoco. Si cumple 3 o 4, digamos que él consideraría la posibilidad de invertir, de comprar en la empresa o comprar acciones. Si está entre 5 y 6, él se siente muy atraído, según lo que dice el libro, lo que se entiende ahí, estaría muy atraído a comprar. Y si es 7 y 8, dice aquí, se levantaría de su tumba para comprar la acción. Está tan buena la empresa que evidente, cumpliendo los criterios, lo que viene es muy bueno para el inversionista, o sea, va a subir el precio de la acción, etcétera, etcétera. Esos son los criterios de este señor Benjamin Graham. Aquí hay un ejemplo, pero vamos a hacerlo mejor para acá. Y digamos, vamos, este ejemplo, no este, pero otro, se lo pueden mirar. Pero algunos cumplen, otros no cumplen. Entonces, con este ejemplo, mire, en este ejemplo él no cumplió 1, 2, 3, 3, 1, 4, 5, 1, 5, 2, 5, 3. Cumplió 3 de los 8. Entonces, en la basculita, él cumple 3 de los 8 y ¿qué diría? Pues que el señor está entre no invertir y considerar un poquito la posibilidad de invertir. Está allí, está ahí. Muy levemente la posibilidad de invertir o muy fuertemente la posibilidad de invertir. Si está de 5 para acá es muy bueno, si está para abajo, pues no. Eso es, de manera que es bastante, digamos, divertido, pero ¿cómo se hace? Pues hagamos un ejercicio y entonces si ustedes van a su Into, aquí tenemos los ejercicios propuestos para la unidad 5 y esos ejercicios, entonces aquí tengo estos de Ben y Alman, aquí están, deben salir ahí, habilitamos. Y entonces tenemos una empresa que siempre hemos utilizado y que para ejemplificar y aquí vamos a trabajar. Entonces vamos a hacer el ejercicio con esta empresa donde tenemos obviamente el estado de resultado y el balance general, pero aquí hemos adicionado fundamentalmente una valoración, un valor de activos por valoración. O sea, esta empresa se ha valorado, como nosotros vamos a hacer la valoración de nuestra empresa en el trabajo de grado, y esa valoración nos ha arrojado un valor de activos de 3.567. Obviamente, el valor patrimonial, pues no es otra cosa que el valor de los activos menos todo el valor del pasivo, que es pasivo corriente más pasivo de largo plazo. Entonces, aquí también tenemos un valor patrimonial a precios de mercado. Siendo esto, pues automáticamente tenemos esto o lo podemos hacer con el valor presente del flujo de caja del inversionista. Pero eso ya está, es un hecho y lo que tenemos es a partir de todas estas cifras tratar de encontrar estos criterios de este señor Benjamin Graham. Entonces me dice, mírame la utilidad neta sobre patrimonio. Entonces, perdón, sí, o sea, es utilidad por acción dividida entre precio de la acción. No tenemos aquí esto, entonces vamos con utilidad neta sobre patrimonio. Entonces, porque es lo mismo, utilidad por acción, por número de acciones me da la utilidad neta y precio de la acción por número de acciones me da el patrimonio. Entonces aquí tendríamos más utilidad neta, está aquí, esa es invariable, es esta 150 millones, dividido entre el patrimonio. ¿Cuál patrimonio cree usted que debemos tomar? ¿Este de libros o este de mercado? ¿A alguien se le ocurre? Ay, se fueron a cenar y me dejaron solo ahí. No están. ¿Será que me salí? Bueno. Así están y están viendo este. Fíjense que como aquí nos dice, UPA, utilidad por acción, que está precio de la acción, el precio de la acción es a precios de mercado y nosotros lo que estamos simulando es el mercado, entonces sencillamente lo hemos dividido entre este. Y ahí que nos da 7.13. ¿Cuál es la referencia? Debe ser mayor al yield
de un test a 10 años. Entonces nos vamos, para ahorrar tiempo, yo lo que hice fue bajar hoy estos daticos, pero como estos están dados, estas cifras están dadas al 31 de diciembre del año 2022, pues me bajé los daticos de los test, aquí veo los test digamos, de renta fija, que son los que interesan, en el caso colombiano, de 10 años. Quizá hay unos, pero estos ya se cumplieron, por lo tanto no están en el mercado, los del 2022 ya pasó. Entonces, realmente los más cercanos ahora son los test 2024, creo, estos. Estos. Y siendo estos, vamos a ver, no los conseguí de 10 años, casi todos de 16 años, el único de 10 ya se venció, por lo tanto no me sirve. Me hubiera servido, pero... Sí, sí, profe, es que lo que estábamos viendo es que yo, pues, de los que escogimos, creo que ninguno tiene, pues, para escoger ninguno tiene 10 años. El único que tiene... Lo que vamos terminando. Y mire Sí. que este ya, yo no sé para qué lo ponen ahí, esto se lo saqué ahora del grupo Aval, pero este 4.56 eso no da nada, los otros sí tienen unas tasas muy actuales. Entonces ninguno de 10 años, pero bueno, el de 16, nos toca el de 16 porque no hay más. Entonces, Los del 32, a ver, es que no se ve bien. El del 32 tiene, sí, El también 16 años. ¿Podría ser? Podría ser, pero es que necesitamos también las vecindades de la valoración actual. Y como estamos viendo la valoración en estas vecindades, pues hay que tener de esos posibles candidatos, escogemos el que esté más cerquita a maduración, al que le puede pasar menos cosas. Entonces, escogí este, 2024, pero podría ser este tranquilamente. Pero obviamente no voy a mirar la tasa, oye, la cupón no me sirve para nada, pero me sirve ¿qué? Me sirve fue la tasa actual, pero no la actual de hoy, sino la actual que corresponde al año en que nosotros finalizamos, o sea, al fin del año donde nosotros tomamos estos estados financieros. Si yo digo que eso es del 22, entonces me toca tomarla del 22 y aquí la tengo. Entonces, supongamos que es esto, puede que usted diga, no, profe, vamos con otra, listo, no hay mayor problema. Vamos con otra. Entonces busqué el histórico de esto, que es a 16 años, sí, señores, señoras, y busqué el último día, el 22, y vale 11.81. Por lo tanto, 11.81 es la tasa efectiva anual que en ese momento marcaba ese test. Entonces, aquí le ponemos referencia 11,81 y con eso, pues, obviamente, la idea es que dice debe ser mayor. No es mayor, es menor. Como es menor, entonces no cumple. Entonces, ¿dónde ponemos no cumple? Yo creo que por aquí lo había puesto en alguna parte. Sí, aquí está. No cumple. Uy, sí, yo lo había hecho ya y de pronto en algunos puede que no cumplió. Miremos el otro. Dividendo sobre patrimonio. Pero como el patrimonio aquí está dado como precio de la acción, también tenemos que tomar el valor patrimonial a precios de mercado, o sea, el de los accionistas. Entonces, él dice medio yield, entonces ya tenemos aquí este valor dividido entre 2. Entonces tiene que dar 5.91 y debe ser mayor. Vamos a ver cuánto es el dividendo. Más, ¿cuánto fue el dividendo? Aquí está, 107. Lo dividimos entre el valor patrimonial, pero que es el de mercado, o sea, el que nosotros hicimos, y esto da 506. Pues tampoco fue, ¿ok? No sirvió, porque es menor, según él. Entonces, este criterio, que ahí lo tenía yo en sí, porque había tomado un valor distinto de yield, no es. Vamos a copiar. Pegar. Listo, otro que no dio. Seguimos por aquí. Un precio de la acción menor a 1.5 veces el valor del libro de la acción. Entonces vamos a ver, valor patrimonial. Dice precio de la acción, de nuevo es a precios de mercado. El patrimonio de precios de mercado es este. Entonces debe ser menor a 1.5 veces el valor en libro, o sea, el valor del libro del patrimonio, más 1,5 por el valor en libros del patrimonio que está por aquí. ¿Lo vi? Por aquí. Patrimonio, este. Pues ahí está, ahí mismo, ¿verdad? Y resulta que sí es menor, por supuesto que sí es menor. Entonces, este menor
Por lo tanto, este sí cumple. Sí cumple. ¿Sí? Este sí cumplió. Ese es el criterio 4. Ah, el 2 no lo hicimos. ¿Por qué? No lo sé. ¿Ven? ¿Por qué no lo hicimos? Bueno, ahorita vamos a ver qué pasó. Vamos con el criterio 5. El criterio 5 dice la deuda es menor al valor en libros del patrimonio. La deuda es todo, vamos a suponer, la deuda es toda la deuda bancaria, o sea, aquí tenemos los préstamos y la deuda de largo plazo, entonces vamos a ver si es cierto, más la deuda que tiene, que es la exigible, así. Aquí tenemos la deuda préstamos más la deuda de largo plazo, ¿cierto? Este valor, pues eso es, debe ser menor al valor en libros del patrimonio. El valor en libros del patrimonio es, aquí está, esto. Y efectivamente sí es, entonces aquí también es un valor positivo. 5. 6. Razón corriente de 2 o más. La razón corriente es el activo corriente dividido entre el pasivo corriente. Aquí hay una pequeña, digamos, consideración. Resulta que los activos a precios de mercado son distintos a los activos en libro, pero resulta que los activos en libros tienen un componente de el corriente y otro de largo plazo. Aquí uno puede pensar que todos se reparten proporcionalmente. Sin embargo, a mí me parece, creo que es más racional pensar que los de corto plazo, como es de corto plazo, están valorados al precio actual. Por lo tanto, vamos a colocar los activos corrientes con el valor ahí y no lo vamos a, tendríamos que modificarlo si queremos hacerlo, multiplicándolo por la relación 3.567 sobre 3.251. Pero resulta que esos activos, los fijos, son los que realmente cogen un valor mayor. Estos como están colocados allí, pero usted lo puede poner, considera que es valioso su activo corriente por alguna situación para el negocio, exclusivo, específico, tiene la licencia para traer la materia prima de Estados Unidos o la tela específica de la China. Nosotros no, entonces, dice, no, esto tiene el valor y entonces lo trabaja haciendo la corrección. Yo lo voy a poner como este. Entonces, ¿aquí qué tendríamos? Aquí tendríamos el activo corriente, ¿cierto? Este activo corriente de acá, dividido entre el pasivo corriente. El pasivo corriente sí es lo que es. Me da 2.72 y es mayor que 2. Por supuesto que es mayor que 2. Entonces, al ser mayor que 2, estamos cumpliendo. Entonces, ya se cumple ese. Yo creo que aquí siguen algunos. Tenemos criterio 2, está aquí A, y criterio 7 y 8. Vamos a ver qué pasó. El criterio 2 dice, la razón útil, precio de la acción a OPA menor a un medio de la razón más alta de los últimos 5 años. No lo dice porque es que aquí tenemos solamente el último año, pero para esto tendríamos que tener la serie histórica también. Entonces, la serie histórica aquí me da razón, precio de la acción sobre utilidad por acción, o sea, patrimonio sobre utilidad neta. Entonces, aquí tenemos patrimonio dividido entre la utilidad neta. Aquí no la tengo, el patrimonio lo tengo a precios de mercado. Yo podría pensar que este patrimonio fue a precios de libros de mercado. Sin embargo, aquí lo tengo a precios de libros, pero sí debe haber colocado el de mercado, ¿saben? Porque este es el precio de la acción. Entonces, supongamos que ese es ahí apareció, supongamos que ese es el de mercado, entonces tenemos que corregir el último. Entonces, mire usted, esto dividido sobre la utilidad neta, que está aquí, sobre esta utilidad neta. ¿Sí? Vamos a ver si este 1796 corresponde a este último de acá. Sí, señor, corresponde. Entonces vamos a colocar más bien este valor y vamos a suponer que todos los anteriores fueron a precios de mercado. Aquí tengo que poner el valor a precio de mercado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
aquí tendría que colocar este valor del patrimonio de precios de mercado, porque estamos hablando de el precio de acción. Entonces, vamos a suponer que estos, no sabemos la fuente, pero voy a suponerlos que es a precio de mercado, por eso corregí este. Corregimos este de acá. ¿Vale? Entonces, ahora sí, 602, y esto lo vamos a ir pasando por acá. Y entonces dice, la razón menor un medio de la razón más alta en los últimos 5 años. Esta razón debe ser la más alta de los últimos 5 años. ¿Cuál es? Es esta de aquí. Y entonces, punto 5 sería más, coma 5, la mitad, por este valor. Y eso me da 12.58. Y la actual es, no es menor. Entonces, ¿qué pasó aquí? Esta no es menor, por lo tanto, no nos dio, ¿cierto? Esta es mayor que el 12.58. No es menor. Entonces, al no ser menor, fíjense que precio de la acción sobre UPA es el contrario de la rentabilidad. Y esto me dice cuántos años debería de pasar para que si todo sigue igual, yo pudiera tener como ganancia el mismo precio de lo que me costó o lo que vale la acción hoy. Aquí pasarían 12.58 años y aquí pasarían 14.03. Parece que entre más alta sea esta expresión, pues es mejor. Perdón, es peor, porque si esta es muy alta, quiere decir que la utilidad está bajita, que yo debo esperar muchos años para poder doblar mi inversión. Entonces dice que debe ser menor a un medio. Y fíjense que aquí la más alta fue este valor y este no lo supera, entonces no se cumple. Esta no la cumplimos. Ahora, eso tiene su razón de ser. Posiblemente él lo que dice es, sí, esto entre más pequeño sea, pues es mejor, teóricamente. Así dicen los analistas, aunque hay ahora vemos con Peter Lynch que eso tiene también sus problemas. Pero entonces él dice, no, quiere decir que la empresa está mejorando. Y si está mejorando es que la última logró ya ser menor que la mitad de la más alta. Puso la mitad. Pues. Debe ser una regla empírica. Bueno, entonces no se cumplió esto. El crecimiento medio de las utilidades netas es del 7% anual o más en los últimos 5 años. Usted mira, esto es para Estados Unidos, sí, pero bueno, trabajemos ese. Entonces, el incremento de la utilidad neta pues va a ser más la utilidad neta donde está aquí, dividido entre menos 1. Y esto lo ponemos para acá y este último lo ponemos bien, ¿cómo estaba? Entonces dice, debe ser 7%. Ahí puse en rojito los que no cumplen. Deben ser de 7% o más. La utilidad netas del 7% anual o más en los últimos 5 años. El crecimiento medio. Entonces, el crecimiento medio, bueno, aquí en los últimos 5 años lo podemos obtener también de esta manera. Ahí hay 3 que no cumplen, pero ahí no nos dice, ahí lo que nos dice es, por favor, mide el crecimiento medio. Y entonces, el crecimiento medio, ¿cómo lo haríamos? Tendríamos que decir, es como una tasa de crecimiento presente sobre futuro elevado a la 1/5 menos 1, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Presente sería utilidad neta actual. No tiene nada que ver, vean. Dividido entre la utilidad neta primera. Todo esto le sacamos a menos 1. Menos 1. Y esa sería la rentabilidad total. Si nosotros le ponemos 1 más eso, a esto le debemos sacar raíz. Cuarta, no es quinta porque son 4 deltas, 5 años son 4 incrementos. Entonces, lo elevamos al gráfico elevado a la 1/4. Ya no nos dio porque es que esta utilidad es muy bajita, 1/4. 1/4. La verdad es que yo tuve por aquí, tal vez aquí en Alman, fue con Peter Lynch, aquí.
Miren que yo tuve que modificarlo 4.000, voy a ponerle aquí 4.000 este valor, se lo voy a poner allá, que es el mismo, todo es igualito, que pasa que aquí yo tuve que modificar como para que no nos dé así. Vamos a ponerle aquí. Mira. Ahora sí, con esto sí nos da una, y aquí me faltó -1. Sí. A ver, les explico un poquito eso, si fui muy enredado. Aquí lo que me dice es que es el crecimiento promedio de las utilidades. Uno podría sacar el promedio aritmético, y ese es un valor pues, que en finanzas vale poco porque realmente lo que uno hace es una composición, 1 más el crecimiento, 1 más el crecimiento, 1 más el crecimiento. Esto lo podemos sacar así, este crecimiento medio. De los últimos 4, aquí no tenemos 5, sino 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, nos toca colocar, como se acuerdan, si nosotros vamos a sacar la tasa entre un valor presente y un valor futuro, futuro dividido entre presente, a la 1 sobre n, el número de periodos que hay en el medio de los dos, menos 1. Y entonces eso es lo que aplicamos aquí, y esa tasa me da que es rojita. ¿Sí? Yo creo que sacamos el promedio, pues el promedio nos da mayor, pero el promedio no nos dice nada. El medio es así, con una, como se saca crecimiento. O sea que entre el primer año y el quinto año, crecimiento promedio ha sido 3,33. No es mayor del 7%. Y peor si estamos nosotros hablando de pesos aquí, dólares allá. Si yo lo hago con dólares, siempre el peso va a estar más devaluado que el dólar. Entonces, ya tener un crecimiento mayor. O sea, la devaluación siempre era positiva por leyes de paridad. Siempre, porque la inflación en Colombia hace muchos años es más grande que la inflación en Estados Unidos. Por último, dice, no más de 2 años menor de 5% de crecimiento en las utilidades. Pues esto ya lo pusimos aquí, sería más este valor, más este valor. Ya esto lo habíamos hecho, más este valor. Y aquí más este valor. Ahí sí el crecimiento. Y dice que no más de 2 años menor que el 5. Y aquí ya tenemos menor que el 5, 1, 2. Y me disculpan, no fue. Como le hicimos el cambiecito, pues solamente por arreglarlo, no es el dato original. El dato original nos daba muy mal, pero lo hice aquí, cambié porque también lo había cambiado viendo lo de Altman ahora para poderlo, pues, explicar mejor. Entonces, con ese cambiecito, fíjense que aquí me dio 2 menor que el 5%, efectivamente 2, los otros 2 no. No tenemos pero con eso es suficiente para ponerle un sí. Sí. ¿Por qué tenía no? Pues tenía no porque estaba el dato inicial que se lo cambié. Este dato inicial aquí estaba, entonces para pues que se entendiera mejor lo puse. Entonces aquí sí tenemos no más de 2 menor que el 5, los otros están por encima, perfecto. Cuando este dato era tan chiquito, pues obviamente este estaba negativo. Bueno, entonces tenemos eso. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Pues mirar dónde está este valor de esta cosita. Vamos a ver si sí o sí. Nosotros tenemos 3 aquí, 2 positivas, y en el anterior teníamos 2 positivas, y esta última que fue, no me acuerdo si esta también era positiva. Fue bien. Entonces aquí tenemos 3 positivas y aquí 2 positivas, son 5. 5 es bastante atractivo. O sea, esta empresa analizada con los criterios de Benjamin Graham es una empresa que nos daría bastante bien. Está en el lado amable, digamos, de atracción para el inversionista de acciones según la interpretación que le han dado a los libros de Benjamin Graham. Eso es. ¿Vale? Sencillo. Es un mecanismo porque ahí no hay una conceptualización muy grande, pues de pronto uno entiende un poquito intuitivamente los criterios, pero no los números de los criterios. Eso posiblemente él se puso a hacer ensayo y error, investigar, comprar, vender, etcétera. Y entonces encontró que esa era la mejor estrategia. ¿Funciona? Bueno, hay gente que cree que funciona todavía. Hay muchos seguidores sobre todo de Warren Buffett, que lo bueno de Warren Buffett, para ser sinceros, en mi concepto, es que sigue las indicaciones de Benjamin Graham en el sentido de que si usted va a comprar acciones,
haga un análisis de la empresa, no somero, no mire solamente los precios, váyase a los estados financieros y haga un análisis, como lo dice él, mire cómo está el capital de trabajo, mire cómo está el endeudamiento, mire cómo está una serie de cosas que no es solamente el precio que le dice lo que el mercado en ese momento está diciendo. Yo no sé si ustedes vieron en los términos de eficiencia de mercado, entre paréntesis aquí rápidamente, los mercados de acciones tienen tres tipos de eficiencia. La eficiencia débil, que es cuando efectivamente los precios históricos reflejan toda la información de las acciones ahí. No hay nada que no esté reflejado en esos precios históricos que sea, por ejemplo, sesgado, que haya momentos, no, son absolutamente naturales y eso es. Y si eso lo reflejan, si hay unos apostadores que solamente miran los precios, al final de cuentas ellos van a ganar, independiente de la estrategia, van a ganar lo mismo o a perder lo mismo en el largo plazo. Entonces, los precios no son alterados, no hay quien tenga más información privilegiada sobre precios, tan pronto se presentan, son lanzados al mercado y por eso a la gente le gusta eso de las velas japonesas, no sé qué, el hombro, cabeza, hombro, una serie de técnicas pues que se han inventado los analistas técnicos para decir que pues eso funciona y la ventaja de eso es que si uno se pone a apostar en este mercado en high frequency, o sea, apostando en el día, porque una cosa es apostar en largo plazo. Yo, si a mí me dicen, mira, yo tengo que comprar acciones, ¿qué acciones compro? Compre las más sólidas del mercado de Estados Unidos o de Europa, fundamentalmente Estados Unidos, que siempre, aunque sea nos ganamos la devaluación, que siempre va a estar a favor de Estados Unidos, o sea, va a ser más caro el dólar, puede que eventualmente baje, pero en el largo plazo, ¿usted cuánto va a dejar? 5 meses. Ah, no, vaya, consulte un trader a ver qué le dice, porque ahí no sé. Pero si me dice 5 años, le digo 10 años, no, pues no invierta aquí, invierta allá. A la gente le gusta mucho invertir y sacar, o sea, hacer ganancias. Eso es lo que hacen los traders normalmente, todos los días. Y para eso existe análisis técnico, pero no siempre, digamos que cuando usted lo conoce, sabe cómo están jugando los demás y entonces no pierde tan rápido. Pero se ha demostrado que nadie le saca una ventaja al promedio del mercado usando cualquier estrategia. Pues todo eso está en términos todavía de que no hay unos modelos, no existen unos modelos efectivamente robustos y eficientes, esa es la verdad. Ya no existir, pues bueno, cuando existan, pues se acaba todo, se acaba toda esa especulación, y ya no habría inversiones bursátiles interesantes ni nada de eso. Bueno, esta es la parte de este señor Benjamin Graham. Voy a ir guardando esto. Y entonces, pues al menos uno de estos tres hay que ponerlo, si lo ponen los tres mejor, como para adornar. Y eso digamos, se presenta ahí en el informe y luego, pues cuando se presenta muy rápido. Claro, a no ser que me dé un 7, Benjamin Graham, pues no sabe qué raro, o que me dé un 1, un 2, pues definitivamente esta empresa está mal. Y de pronto da para que uno mismo pueda decir, hombre, si la empresa me dio un 2 con Benjamin Graham y a mí me dio que estaba muy bien en valoración, ¿qué ha pasado? Entonces empiezo, no, es que un momentico, es que miren toda la estrategia que le pusimos, que es realista. Le pusimos esto, y entonces, claro, el pasado le faltaba esto, pero ya conocemos, ya hicimos la pausa, ya estamos aquí, por eso fue una explicación. Otra, ¿por qué? Porque es que Benjamin Graham mira el pasado y ustedes están mirando es pasado en el pasado más estrategia en el futuro. Cosas de ese estilo se pueden mirar allí, pues como cosas interesantes, pero si da normalito, 3, 4, 5, pues se presenta y se ve, vio, está bien. O sea. Bueno, entonces vamos a colocar aquí esto en ejercicios unidad 5. Esto ya es pues casi hecho. Entonces, el otro criterio que normalmente se tiene es el criterio de este señor Allman. A ver, ¿dónde estamos? Perdón, no quitamos de aquí presentaciones. El criterio de Allman. Entonces, el modelo Z de Allman es un modelo discriminante. El modelo discriminante, pues obviamente es un modelo de estudio estadístico antiguo, bien, pero él lo que hace es que toma
2 muestras que tienen 4 estados. O sea, 2 estados y 2 muestras. Entonces, él lo que hizo fue tomar varias empresas históricamente, o sea, no hacia el futuro, sino cuando lo creó hace mucho, siglo pasado, cuando hizo el estudio, él lo que hizo fue tomar bastantes empresas, algunas de ellas quebradas y otras que no quebraron. Entonces dividió los 2 grupos y luego dijo, bueno, estas empresas que no quebraron hasta el año tal, ¿qué tenían? Y las empresas que sí quebraron, ¿qué tenían? Y eso se llama un análisis discriminante que está aprobado pues, estadísticamente, o sea, es absolutamente fundamental de las matemáticas. Y entonces él encontró su modelo con significancia para esa muestra, para esa economía en ese momento. Y este señor, este es Edward Altman, yo no sé si ya murió, la verdad, no lo sé, ahora me ocurre porque ahí lo veo bastante edad. Y aquí tenemos los modelos. Entonces él al final dijo, mire, si la empresa es cotizante en bolsa, o sea, la empresa pública en Sajón es la que cotiza en bolsa y la privada es la que no cotiza en bolsa. No es como para nosotros, la pública para nosotros es la oficial, allá dicen oficial, estatal, y la privada para nosotros es la empresa que no es oficial, no oficial. Allá la privada es empresa que no cotiza en bolsa. Entonces él encontró que lo que más, eso es un estudio obviamente largo, porque hay que meter muchas variables y empezar a jugar con ellas, mete y saca o empieza con un muy alto valor y no encuentra una discriminante y empieza a sacar variables. Bueno, es un estudio pues, larguito. Y entonces él encontró que al final él tenía solo estas variables en las empresas que cotizan en bolsa. El capital de trabajo sobre los activos totales es una variable X1 que le predice bastante bien, al 95% de fiabilidad, o sea, con el 5% de error. Es buena, muy buena. Las utilidades retenidas sobre los total de activos, las ganancias antes de interés a taxes, o sea, este es earning before interest a taxes, esto es el EBIT, sobre total asociada a la utilidad operativa sobre el total de activos. Market Value of Equity, o sea, es el patrimonio o valor de mercado sobre total de deuda. Aquí tenemos las 6, las ventas sobre total assets. Y esos son los 5 que él mantuvo. Y entonces dijo, mire, definitivamente con el 95% de confiabilidad, si ese Z le da mayor de 2.99, está en una zona segura. O sea, en el 95% de los casos le digo que cuando eso estaba en determinado momento, o sea, en un determinado periodo, que estaban todas las empresas quebradas y no quebradas posteriormente, pues las que tenían 2.99 hacia arriba, después no quebraron. Pero ¿cuáles quebraron? Las que estaban por debajo de 1.81 en este valor. Y cuando está en 1.81 y 2.99, pues no hay, es una zona gris, o sea, puede ser uno, puede ser otro. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él empieza a abrir esos scores tenidos con diferentes variables. Es un trabajo duro, pues de pronto hoy se puede programar o sea, en Pascal o si no en Python o cualquier cosa de esas. Y de pronto seguro que habrá para que se haga automáticamente iterativamente, pero en ese tiempo debe ser muy duro. Y entonces tenía que hacerlo con varias variables, póngale usted unas 20, y empezar a sacar y ver cómo mejoraba hasta que llegó a esto, que era el que le daba mejor discriminante. Es decir, de un valor hacia arriba, esto es bueno, y un valor hacia abajo es relativamente malo. O sea, con el 95% de fiabilidad va a quebrar la empresa en el futuro. Y en el medio, pues es una zona que no podemos definir. Eso fue. Ahora, si la empresa era privada, o sea, no cotizante en bolsa, entonces él le dio este modelo. Y claro, cuando no cotiza, ¿cuál es la diferencia grande? Que aquí tenemos total assets, que son el valor de los activos de la empresa a precios de mercado, que ustedes pues, obviamente ya lo tienen valorado. Y en el caso de acá, de la empresa no cotizante, pues es el total asset, es los activos en libro. Por eso le da la diferencia. Él dijo, no, un momentico, es que este modelo no me sirve para cuando la empresa no cotiza. ¿Por qué? Porque si no me toca valorar, o sea, hacer lo que ustedes están haciendo para cada una de las empresas. Qué cosa tan horrible. Le digo, no, lo que vamos a hacer es ponerlo de libros y mirar cómo me da. Y más o menos le dio parecido. Mire, 2.99, 1.81, 2.9 solamente y 1.23. Son los límites y aquí eso. Pero hay que hacerlo con los activos
de libros. Eso es la diferencia. Y luego él pone otra para las privadas que no son manufactureras. Estas son para las que producen bienes. Las de servicios están acá. Si usted tiene una de servicios, tiene que usar este. A veces la gente se equivoca, ¿no? Es importante usar este. Claro, cuando uno tiene una valoración como la que estamos haciendo, aún incluyendo el múltiplo puesto, no deja de ser un adorno, pero también uno puede empezar a decir, vea, hombre, si estamos de acuerdo y si no estamos de acuerdo, ¿por qué este modelo no nos dio? Pues hay que utilizar el modelo preciso en cada caso. Como le decía, ya el mismo modelo, pues si usted puede replicar lo que hizo Altman hoy en otro país, en otra época, pues los coeficientes no van a ser exactamente los mismos. Puede que las variables sigan siendo, puede que algunas cambien, pero sí puede ser otra cosa. Entonces, hubo una época, yo recuerdo, en que Altman pues fue mal visto, pues no bien visto, o sea, despreciado, pero ahora pues hay gente que lo rescata y nosotros pues vamos ahí, vamos a mirar lo del señor Altman y parece que en la mayoría de los casos sí está de acuerdo. O sea, no está, digamos, sobrante una información, así sea no tan contundente, pero que pueda aportar algo. Pueda aportar algo. Este es el Z-score de Altman. Entonces, como ya tenemos este Z-score de Altman, pues vamos a tomar nuestro mismo ejemplito, este ejemplito de aquí, y vamos a trabajar. Ya tuvimos aquí al señor Benjamin Graham, ahora vamos a tener al señor Edward Altman con ese mismo ejemplo. ¿Ok? Y entonces, ese sí sale muy rápido, de una. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que porque yo lo tengo ya hecho, ¿qué fue lo que hice? Por Dios, ya lo tengo, bueno. No, quitémoslo, voy a quitarlo para poderlo hacer. A ver, total liabilities que tenía deuda J9, sí, deudas, correcto. No, todo. Entonces, X, Z0, Z1. Esto está malo. Esto que hice aquí no está bien. No está bien. Sí, es que les pusieron uno que no lo. Entonces, vamos a hacerlo bastante mejor. Voy a hacer lo siguiente, a ver, qué pena con ustedes haberles hecho esto. Vamos a poner las variables X1, X2, X3 aquí. Y vamos a poner esta variable, fíjense, esta cómo la vamos a obtener. La obtuvimos para una cuestión externa. Pero vamos ahora a colocar esta X acá. Vamos a poner como X sub 0, X sub 0, y X sub 1. ¿Qué es X sub 0? Pues el modelo normal. Y X sub 1 va a ser el modelo para empresas no públicas, o sea, empresas no cotizantes. Empresas no cotizantes. ¿Vale? No, dejémoslo así porque aquí tenemos, entonces aquí tenemos X sub 0, bueno, ahí está. Entonces, aquí vamos a sacar cada uno de los valores para las empresas que son empresas cotizantes, o sea, que tienen el valor de mercado. Y ustedes lo van a hacer así porque ustedes tienen la simulación del valor de mercado del patrimonio y por lo tanto del valor de mercado de los activos. O sea, ese es lo que valen los activos. Entonces, ya lo podemos tener aquí. Aquí tenemos las diferentes variables. Miremos cuánto que es working capital sobre total asset. El working capital es de nuevo activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, vamos a hacerlo allí. Más, abre paréntesis, activo corriente. El activo corriente a precios, como les decía, como es corriente, yo voy a tomar sin ajustar activo corriente sobre el pasivo corriente, que es total aquí. Ese es el total. Y esto lo dividimos entre el valor de los activos, suponiendo que el valor de los activos se lo llevan todos los activos de largo plazo, que es este, ¿cierto? Working capital sobre total asset. Ahí está. Resulta que este fue el valor que nos dio para X1. Este fue el valor que nos dio para X1. ¿Ok? Ahora, X2
sería las utilidades retenidas sobre total assets. Utilidades retenidas están aquí, utilidad retenida del periodo, dividido entre los activos totales, que son estos de acá. Pues aquí tenemos un valor que lo ponemos aquí. Estos valores son calculados, los voy a poner todos con azulito. Siempre pongo con azulito lo que estamos calculando. Pongámosle aquí un colorcito más repintadito, pero que no deje de ser azul. Ok, listo. Vamos a tener el siguiente. Esto es Earnings Before Interests and Taxes. O sea, esta es la utilidad antes de intereses e impuestos. No es otra cosa que la utilidad operativa. Entonces ponemos la utilidad operativa. Aquí está. Dividida entre los activos totales, ¿cierto? Total Assets. Y Total Assets ahora es valor a precio de mercado o valor que encontramos en la valoración. Luego tenemos X4, que sería Market Value of Equity. Entonces, el equity a precios de mercado sería patrimonio, sería este, dividido entre Total Liabilities, o sea, todo lo que se debe. Aquí vamos a considerar que todo lo que se debe es el pasivo corriente, que lo debemos, ¿cierto? Más el pasivo de largo plazo. Y tendríamos este valor acá. Luego dice sales, o sea, ventas sobre total assets. Entonces aquí tenemos ventas dividido entre total assets, activos totales. Que son estos de acá, porque son a precios de mercado. Es una empresa que cotiza en bolsa. Y ya. Entonces, para hacer esta expresión, que es la que corresponde a las empresas sí cotizantes, si esta fuera una empresa cotizante, pues nosotros la trabajamos como tal, porque para eso encontramos cuál es el valor, simulamos el valor de mercado de la empresa, aquí, de los accionistas acá, o el valor de mercado de los activos aquí. Y entonces, pues tenemos que hacer esta expresión, y aquí le decimos más suma producto de la matriz 1 serían todos estos valores que nos dieron, punto y coma, y la matriz 2 sería el vector de coeficientes. Y listo, así de sencillo es esto. Esto nos dio este valor. Claro, pues pongámoslo, no lo pongamos tan grande, pongámosle aquí para que se vea como mejorcito. Eso. 2 decimales aquí. Pongámoslo más grandecito. ¿Y qué pasó con el 285? ¿Es mayor que 2.6? Sí. Mayor que 2.6. Si era mayor que 2.6. Sí. Bueno, hay que mirar esto bien porque yo lo tenía. No sé de dónde saqué esto. Déjenme mirar acá para no cometer errores y que no quedemos aquí. No, esto no fue. Fue este de aquí. Sí, mire mi error. Estaba colocando esta cuando realmente lo que debemos colocar es esta. Ya decía yo. Entonces, aquí lo que realmente tenemos, estoy aquí, esta es discriminación. Aquí no es esta que coloqué, para nada. Este creo que lo había hecho, no es el último que hice, pero bueno, lo puse ahí, entonces corrijámoslo. Entonces, aquí dijimos que era para la clasificación está así. Entonces, le vamos a sacar este recortecito aquí. Aquí. Lo vamos a colocar allá. Copiar. Aquí. Entonces, vamos a reemplazar ese valor que tenemos aquí. Ya decía yo, no me sonaba porque lo habíamos visto ahorita. Entonces, este es para otro tipo para los no cotizantes, pero productores de servicios. Entonces, aquí tenemos 285.
285 está en una zona gris, según esto. O sea, con el 95% de certeza no podemos decir que está en la zona segura, pero está muy cerca, ¿no? Muy cerca. Más cerca a 2.99 que a 1.81. Pero no podemos decir, y entonces le ponemos un colorcito gris. Este 285 está en zona gris, ¿ok? Que sería analizando la empresa con los valores de mercado. Ahora, si la vamos a analizar como una empresa no cotizante, nosotros lo podemos hacer también, pero la que hay que hacer es esta, una empresa cotizante, porque ustedes simularon el valor de la empresa en el mercado justamente con la valoración que se hizo. Ahora, si la empresa fuera una empresa no cotizante, entonces aquí tendríamos que hacer lo mismo, pero con los datos de los estados financieros. Entonces nosotros diríamos, este X1, ¿cómo lo hicimos? De nuevo, es los activo corriente menos pasivo corriente, aquí está, dividido entre total activos, pero ya no estos, sino los de acá. Ese valor debe darnos más alto, claro. Este otro también lo hicimos de esta manera. Aquí lo que hicimos fue utilidad retenida sobre los activos, pero los activos del periodo. Aquí este otro de aquí que es el 2, el X3 es la utilidad operativa sobre total assets. Entonces, utilidad operativa, que es este dividido entre total assets, pero este valor no es de mercado, ¿cierto? Así está. Este valor de aquí, que fue el de market value of equity sobre total liability, el equity a valor de mercado, aquí también cometí un error porque debe ser como no está valor de mercado, sino que tenemos el de libros, debemos de poner este dividido entre el total de pasivos, tendríamos ese valor allí. Y aquí tendríamos este que es sales sobre total assets, entonces vamos a desnudarlo aquí. Sales está aquí, total assets está de aquí y ahí está bien, ¿ok? Ahí lo hicimos bien. Entonces estos son los valores. Pongámoslo con este azulito y este también con este azulito. Y ya tendríamos esa condición. Entonces aquí hacemos lo mismo. Aquí lo que hacemos es más suma producto de estos valores de acá por estos coeficientes. Aquí puse algo que no era desde aquí. Y aquí me da un valor que es 2.45. Este 2.45, como estamos en esta parte, aquí nos dice que si es mayor de 2.9 está bien, pero entre 1.43, 1.23 y 2.9 no está. Está bien, está cerquita y está en una zona gris, ¿ok? Está en una zona gris. Entonces, sí, aquí debemos poner empresas cotizantes, pongámoslo aquí abajito, empresas cotizantes. 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 Pongámoslo aquí, para que quede en el centro, ¿cierto? Y aquí empresas no cotizantes. Y manufactureras. O sea, no las de servicios. ¿Ok? Eso es. Entonces pongamos esto aquí. Ya veré para que nos quede. Y este para que nos quede aquí. ¿Listo? Entonces ya lo tenemos así. Y entonces ya vemos cómo lo hicimos. El 0 es empresas no cotizantes. Si lo podemos poner aquí, un Z sub 0. Y este es un Z1, Z0. Vamos a ponerlo para que se pueda fácilmente conectar con el de arriba. Y este de aquí le ponemos un Z1. Z1, ¿vale? Bien. Entonces, eso es. Eso es. Bien. Y listo. Listo. Ya tenemos. Entonces, fíjense que aquí qué análisis hay que hacer. Pues no, pues sencillamente que es una empresa que no apunta a que esté muy mal,
pero tampoco es una empresa que está, digamos, muy segura. No supera pues, el límite de seguridad que sabemos pues, que es el 95%, pero sí está muy cerca. Y si la tratamos como empresa cotizante, como no cotizante, da lo mismo. ¿Cuál hay que hacer? Pues como ya hicimos la valoración si uno quiere hacer con estado financiero, lo hace y puede después hacer alguna comparación. ¿Sí? Lo puede hacer. ¿Vale? Bueno, este es el famoso el Z-Score de Allman. Ya ahí está. Y luego nos queda faltando el de Peter Lynch, que ese es más sencillo, pero es bastante curioso. Pues miremos a nuestro amigo Peter Lynch. Peter Lynch. A ver aquí. Presentaciones. Aquí está. Peter Lynch es la relación precio-ganancia, ¿cierto? Price to earnings, precio-ganancia, que es la misma RPG, pero relativa al crecimiento del dividendo. Entonces él llega y juega con eso. ¿Quién es Peter Lynch? Peter Lynch se hizo famoso porque él fue el gerente del fondo Magellan Fund de Fidelity. Fidelity es una de las empresas más grandes de fondos del mundo. Las empresas de fondos son empresas que capturan dineros del público y los invierten en diferentes portafolios. Entonces, si usted vio por inversión, ya saben, lo de portafolio y todas las teorías que hay allí, y ellos se mantienen pues mirando dónde venden y dónde compran para obtener los portafolios más eficientes y más que más eficientes, los mejores, que son aquellos que digamos, combinados con un título libre de riesgo, pues nos dan la máxima rentabilidad al menor riesgo posible, frontera eficiente. Entonces, bueno, eso ustedes lo saben muy bien. Entonces, ellos tienen todos estos grandes, está Vanguard, el más grande del mundo, llama BlackRock, eso tienen creo que unos 10 trillones de dólares como activos financieros, de gente que ha puesto el dinero ahí. Y este Fidelity es uno de los 5 grandes en el mundo y es también de Estados Unidos. Y este señor estuvo por 13 años liderando ese fondo, uno de los fondos, porque ellos tienen varios fondos, varios portafolios. Entonces dicen, está el de alto riesgo, altísima rentabilidad lo llama primero, pero es alto riesgo. Uno muy conservador, ultra conservador, mediano, combinado en Europa, combinado. Entonces tienen una cantidad enorme de fondos y cada fondo tiene su propia administración, que velan porque el fondo siempre esté rindiendo lo más alto posible, pues con las teorías que hay. Y pues tendrán ahí unos analistas, pocos, y un gerente de fondo que es el cerebro. Y este señor dice que, o le midieron, que en esos 13 años, donde los rendimientos en los últimos 100 años daban en este tipo de fondos que él manejaba con ese riesgo, un 10% anual, eran fondos más bien sin mucho riesgo, él logró generar durante 13 años un promedio del 30% anual, este señor Peter Lynch. Entonces él decía, pues seguro ya después de retirado, mi secreto era yo tengo que mirar cuál es el P sobre E y eso dividirlo entre G. ¿Qué es P sobre E? Es lo mismo que precio de la acción sobre UPA. Esto es la razón precio-ganancia RPG, lo que hemos visto, price to earning, ¿ya? Precio de la acción a precios de mercado, a precios de mercado sobre la utilidad por acción. Y toda esa razón la vemos entre el crecimiento, ¿sí? Y hay un ejemplo. Él dice, mire, vemos esta situación. Hay una empresa cuyo precio de operación es 46 y la utilidad para este año fue 2,09 $. Y la utilidad del año pasado fue unos 74. El precio de operación de otra acción, el precio unitario es 80. La utilidad por acción no fue tan alta, 2,67, aquí se dobló, pero aquí no. Pero el UPA del año pasado fue 1,78. Entonces aquí hay una ganancia en UPA, en utilidad por acción más grande que acá. Vamos a ver cómo afecta. Él dice, la relación precio a
ganancia es 46 sobre 209 en la primera empresa, 46 sobre 209. Y eso me da 22. 22 veces, pues. Ahora, la tasa de crecimiento de las ganancias fue 209 sobre 1,74 menos 1. 209 menos 1,74 sobre 1,74 es 209 sobre 1,74 menos 1. Y eso me da 20%. Y en cambio, la empresa B tiene una relación de 30 en precio-ganancia, 30 veces. Esta es 22. En esta yo tendría que esperar 22 años para poder obtener el doble de mi inversión y en esta debería esperar 30. Más en esta, ¿cierto? Pero la tasa de crecimiento de las ganancias aquí es 2,67 sobre 1,78 menos 1, o sea, 50. Cuando dividimos la razón precio-ganancia sobre el crecimiento de las ganancias, sobre la utilidad, pues en este caso divido 22 entre 20, inclusive no lo divide entre el punto 20, sino entre 20, que quita el %, o sea, divide todo entre 100, divide todo el resultado entre 100. Entonces le da 1,1 y aquí le da 0,6. Pues si lo pusiera en %, pues esto le daría 110 y aquí le daría 60. Que da lo mismo. Pero él lo pone como para tenerlo más controlado alrededor de 1. Y él dice que esto debe estar por debajo de 0,5 para invertir. Es una de las aseveraciones de él. Pero aquí el análisis que hace es el siguiente. Dice, muchos inversionistas pueden mirar la compañía A y encontrarla más atractiva que la B porque tiene una relación price to earnings, o sea, precio-ganancia más baja entre las dos compañías. De nuevo, la empresa A le gastaría a usted 22 años para doblar su patrimonio y aquí le demoraría 30 años. Entonces, más atractiva la A. Pues esto es el price to earnings. Dice, pero en comparación con la compañía B, la A no tiene una tasa de crecimiento lo suficientemente alta como para justificar su price to earning. Entonces, esta tasa de crecimiento no está tan alta y esos 22 años a esa tasa de crecimiento, dice Peter Lynch, si eso se mantuviera, pues va a ser muy dilatado porque el otro va a crecer las utilidades por acción más rápidamente, por lo tanto, los años que voy a esperar se van a conseguir más rápidamente porque esto es estático, este price to earning es estático, es decir, yo le pongo un poquito de dinámica suponiendo ahora que hay una tasa de crecimiento de los dividendos que van a acelerar esos 22, esos 30 años y obviamente lo que hace es que la dividen la tasa de crecimiento. Entonces, aquellas tasas de crecimiento que son muy bajas, pues nos dan una relación muy alta y las que son más altas nos dan una relación más baja. Y es lo que dice es que entre más baja sea esa relación de Peter Lynch, que es price to earnings, dividido entre el growth, crecimiento de las utilidades, pues eso es mejor. Ahora, ¿cómo encontró él que es lógico lo que él dice, pero decir que 0,5 o 50% o 0,5 es de ahí está muy bien? Bueno, pues ya es su experiencia de estar todos los días haciendo eso, en ese momento, en esos ambientes y en esas épocas. Y bueno, mucha gente encuentra razonable esto y entonces dice, pues vamos a mirar qué dice Peter Lynch. Ese es el punto. ¿Ok? Eso es. Entonces, miremos a ver si nosotros podemos aquí hacer algo con los criterios del señor Peter Lynch. Entonces, vamos, aquí creo que los puse todos, aquí está el famoso Peter Lynch. Entonces, aquí tenemos una historia, pero vamos a trabajar con el último año. Y entonces, fíjense que nosotros vamos a decir precio por acción sobre UPA, si multiplicamos ambos por el número de acciones, esto me da el patrimonio, perdón, sí, el patrimonio dividido entre la utilidad neta. Entonces, aquí el patrimonio, qué pena, este patrimonio es a precios de mercado. Resulta que yo ya lo había modificado y aquí le había puesto, en este caso, ¿dónde estaba? Este valor. ¿Okay? Ya estaba, para hacerlo consecuente. Entonces, hacer las dos series iguales. Esto le podemos poner un poquito de zoom. Lo hice así, pero a nosotros nos interesa el último. Si nosotros aquí dividimos el patrimonio entre
la utilidad neta, tenemos el price to earnings ratio, ¿ok? Y ahí me da 8.59. Y ahora el crecimiento último de la utilidad neta, pues es, la utilidad neta aquí fue 2.46 dividido entre 2.18 menos 1. Esto me da 12.44%. De manera que la razón de Peter Lynch será más 8.59 dividido entre 12, pero este 12 lo ponemos entero, o sea, no, le quitamos el porcentaje. Él lo pone así para que dé números que él maneja. Entonces, lo multiplicamos por 100 para quitarle el dividido entre 100. Y esto me da 0.691. O sea, según esto, este crecimiento no es, ¿ven? ¿Por qué no me quiere formato de celdas? Número. Ahora sí, número. Pongámosle 2 decimales y listo. 0.69. Entonces, según Peter Lynch, bueno, yo lo había puesto, es que claro, porque salió uno que no era, yo teóricamente lo había puesto en el último, no salió ahí, algo que él lo dice, vamos a irnos al documento. Vamos a ver por aquí si tenemos el documento. Documentos. Documento unidad 4, no. Presentaciones, unidad 3. Entonces vámonos aquí a aquí donde dice lecturas unidad 5, aquí está. Y en lectura unidad 5 vamos a ver qué dice este señor Peter Lynch. Más o menos lo que presenté, pues ahí está muy sucinto. Aquí está todo esto que les dice, están los ejemplos. Y por acá dice, ha sido popularizado por este señor Peter Lynch, quien aconseja invertir en una empresa con una tasa inferior a 0.5. Entonces, fíjense que aquí, entre más bajita esté, mucho mejor según el análisis o las consideraciones de Peter Lynch. Les voy a poner esto aquí porque tiene que tener uno un punto de comparación. Y en este caso, pues como Peter Lynch dice eso, pues entonces no es, lo puse rojito porque no es, digamos, aconsejable invertir, pero no es tan desaconsejable. Si uno quisiera invertir, de pronto puede arriesgar un poquito, según los conceptos de este señor, pues entonces uno tendría que, pues 0.69, pues no está tan cerca a uno, no está. Él de todas maneras, pues en otra consideración dice que todos debajo de uno podrían considerarse y por encima de uno ninguno. Entonces no está rechazado del todo, pero con esta aseveración más contundente, pues decimos que no cumple, o tampoco es una cosa estrambótica, extraordinaria. Bien, entonces este es el caso del señor Peter Lynch. Aquí tenemos Allman, aquí está, y aquí tenemos el señor Benjamin Graham. Esos son los adornos, digámoslo así, que se van a colocar aquí, 1, 2 o 3. Ustedes deciden, al menos uno. Pueden colocar las 3, no hay problema. Lo pueden hacer. Ejercicios FS. Muy bien. Lo que íbamos a hacer, pues si hubiéramos estado en face to face, era hacer el ejercicio de los riesgos. Como ya es también difícil, aunque estuviéramos face to face allá,